vamos a arrancar. Antes que nada, buenas tardes. Gracias a la Fundación Movipor que estamos acá nuevamente en esta clase, empezando el mes de mayo, que ya hemos avanzado en algunos días. Bueno, gracias por estar, por acompañar todos los jueves a esta hora. Voy a empezar, vamos a empezar de a poquito voy a hacer un repaso de lo que les di la clase pasada, porque hay varias preguntas. Entonces vamos a ver un repasito de lo que vimos la clase anterior. Si hay dudas o algo, por favor manden sus mensajes y los voy a ir contestando. Vamos a hacer un repasito de lo que vimos la semana pasada referente a la reproducción de plantas aromáticas y medicinales. Les quiero decir que esto es lo más básico. Estamos viendo algo básico como para iniciar a hacer trabajos, animarse de a poquito, hacerlo con los chicos, hacerlo en casa, de a poquito con lo que tenemos, sin tener que salir a comprar o a buscar cosas para iniciar este trabajo. Busquen lo que tienen en cuanto a macetita, todo lo que tengan, reciclen. Eso es agroecología: juntar, reciclar, reutilizar, ver qué no le sirve a otra persona para que nos sirva a nosotros. Eso es importante. Entonces, vamos a hacer un poquito de repaso de lo que fue la clase pasada, que fueron los esquejes. Vimos específicamente reproducción a través de esqueje y división de matas. No sé si se acuerdan. Yo acá les voy a mostrar, tengo acá a mi lado los plantines que hice la semana pasada. Fíjense que están lindos. Esto fue reproducción, esta es menta, le hice división de mata y está linda la planta. Después acá tengo los gajitos de cedrón, fíjense qué lindos que están las hojas fuertes, están cortadas a la mitad, el gajo más o menos entre 10-15 centímetros y cortada la hoja a la mitad para que no sufra tanto la deshidratación. Entonces, fíjense qué lindas que están. Yo en esta maceta puse 3 estaquitas y están lindas. Acá hay más división de menta, que hice la división de la planta. Fíjense que ya está linda, las hojitas empiezan a tener más fuerza y la planta está más linda, ¿sí? Después acá yo puse los romeros, corté las estaquitas de los romeros y los planté en estas macetas. También están lindas, al parecer ya tienen una semana, o sea que en 10 días más ya tendrían que tener raíz. Acá hay unos gajos de salvia, también están como todos prendidos, pareciera. Todavía no lo sé, pero están como queriendo, su reacción ha sido buena. Al parecer van a prender todos porque la planta está verde, las hojitas nuevas están viniendo lindas y no ha sufrido tanto la parte del corte. Acá tenemos el cibulet, que lo dividí en plantitas. En varias plantitas hice la división de la maceta, la dividí y la puse en gajitos más chiquitos. Acá hay otros que estos pareciera que han sufrido un poquito más, pero igual se ven firmes. Fíjense, acá hay más romero, cibulet, romero. Eso fue la división que hice la semana pasada. Entonces les voy a mostrar de nuevo cómo se hacía el gajo. La división por esqueje se puede hacer de cualquier planta, ya sea planta de aromática o plantas de flores.
Lo que sí, ahora en mayo ya comienza el frío, entonces lo que no hacemos en estos días que ya empieza a bajar la temperatura, no es conveniente por ahí seguir haciendo esquejes, salvo que ustedes los pongan en un lugar reparado, en donde tengan una temperatura estable para que la planta pueda hacer las raíces. Entonces cortamos las hojas a la mitad, ¿sí? Que nos quede esta parte así cortado en diagonal o en chanfle, como se le suele decir, y abajo lo mismo. Entonces, hablamos la semana pasada, les dije que hay enraizantes naturales. Hay enraizantes naturales como la canela, la miel. Son buenos enraizantes para untar esto y llevarlo a una macetita ya con tierra preparada. Puede ser miel, puede ser canela, puede ser también agua de sauce, y puede ser fermentación de lentejas, de poroto. Eso ya llevan un proceso más de más tiempo, más días. Pero hay varios enraizantes naturales que se pueden hacer y se pueden aprovechar para hacer lo que son los esquejes. También se usan para fertilización de las plantas, fertilización natural. Por ejemplo, el agua de las lentejas se utilizan para hacer fertilizantes para plantas de interior o plantas que nosotros vamos haciendo, ¿sí? Bueno, este palito, este esqueje que yo tengo acá, se puede hacer con cualquier planta, ya sea aromática o planta de flor, las rosas chinas, cualquier planta que ustedes quieran reproducir. Esta es la forma, este es más o menos el tamaño. Tienen que tener en cuenta que el gajo que ustedes elijan para reproducir esté sano, que no esté enfermo y que la planta esté en buenas condiciones para que la planta que nosotros vamos a reproducir, o sea, el hijo que vamos a sacar de esa planta, venga sano y en buenas condiciones, ¿sí? Entonces, yo ahora lo voy a poner acá, pero lo ideal sería tener algún enraizante o algo para ponerle, pero yo igual lo voy a poner, a ver qué pasa. Yo tengo esto que hicimos de esqueje la semana pasada, también división de plantas, que era lo otro. Bueno, y hay muchas aromáticas que se hacen por semilla. Eso ya lo hemos visto como son las semillas, cómo es el proceso, que tenemos que tener buena tierra, que tenemos que tener las condiciones para que la semilla germine. Esto de los esquejes y los gajos que nosotros hacemos, ahora los tenemos que guardar en algún lugar donde estén protegidos, que no sufran con el frío, y si están afuera, que no los agarre la lluvia, porque si llueve mucho, se nos van a llenar de agua y las macetitas van a sufrir las raíces. Entonces es conveniente ponerlos en algún lugar un poquito resguardado, ¿sí? Bueno, hay varias preguntas que me han hecho en el transcurso de la semana y las voy a contestar ahora, y después vamos a ir a lo que es el preparado del compost. Silvina me pregunta, ¿cómo reproducir la planta de palta? ¿O cómo sembrar el carozo? Bueno, hay muchas personas, hay distintas formas de hacer la siembra o la reproducción de la planta de palta. Yo personalmente hago el carozo, lo planto directamente en la tierra. Busco una macetita como esta, que tenga tierra, y pongo el carozo con la parte, digamos, más ancha hacia abajo. Anda muy bien, prende, no es fácil, o sea,
hay que poner todos los carozos que uno tiene o que pueda, pero en general prende bien, con los cuidados necesarios, que no le falte agua, que no esté muy al frío y prende bien, con buena tierra principalmente, ¿sí? Lo ponemos el carozo, lo tapamos, pero no lo tapamos hasta arriba, sino que le dejamos la puntita afuera, ¿sí? Yo lo hago así. El año pasado pusimos alrededor de 70 carozos de palta y de esos 70 nos prendieron 60 más o menos. Un tamaño lindo, ya están las plantitas como para ponerlas o plantarlas en o traspasarlas a una maceta más grande ya en primavera. Hay gente que lo pone en agua, yo lo pongo directamente en la tierra porque si no sufre. Una vez que prendió en el agua yo lo voy a llevar a la maceta, entonces ¿qué pasa? Sufre el cambio de un lugar a otro. Es mejor hacerlo directamente en la tierra, ¿sí? Ahora, pasan más o menos entre 5, 6, 7 años quizás para que dé el fruto. O sea, no es que yo lo planto, lo hago y me va a dar fruto enseguida. Tengo que tener paciencia, ponerlo en suelo o en otra maceta o a la intemperie en primavera, verano, porque sufre mucho con el frío, ¿sí? Eso sería referente a la palta. Después dice Norma, dice, ¿qué hacer con los plantines después de enraizar? ¿Dónde los dejo o qué los hago? Bueno, cuando yo hago reproducción de planta, tengo que saber para qué las hago. Si yo reproduzco plantas de romero, plantas de albahaca, no, albahaca no, porque la albahaca va de semilla y no es de esta temporada, pero si yo reproduzco romero, burrito o la planta que yo reproduzca, tengo que saber para qué la quiero reproducir o si simplemente la quiero hacer reproducir para yo saber cómo es el proceso, pero tengo que saber si las voy a regalar, si las voy a utilizar, si las voy a poner en el lugar que yo tengo, si voy a hacer trueque, qué voy a hacer. O sea, ahí una vez que le prendieron las plantas, ustedes tienen que ver qué es lo que hacen, ponerlas en un lugar protegido hasta que tengan un tamaño más grande y que estemos seguros que tienen raíces, entonces sí la vamos a trasplantar a otro lugar definitivo, pero tenemos que esperar por lo menos 6 meses para asegurarnos que tenga una buena raíz. Y de ahí distribuir, si las regalo, si las vendo, si hago trueque. Bueno, ahí hay que ver qué es lo que se hace o para qué estoy haciendo la reproducción, cuál es la finalidad. Si yo las necesito solamente para tener 2 o 3 en casa, porque a medida que yo más plantas tengo más responsabilidad sobre esas plantas y las tengo que, de una manera u otra, las tengo que dar el cuidado que necesitan. Entonces habría que pensar un poquito para qué voy a reproducirlas, ¿sí? Eso es criterio de cada uno. Después dice Julieta, ¿puedo mezclar las aromáticas en una misma maceta? Sí, se pueden mezclar las aromáticas. Si yo tengo una maceta medianita o más bien grandecita y quiero poner distintas variedades, puedo poner en el centro algo que sea más alto, por ejemplo un romero, en los costaditos le puedo poner orégano, tomillo, lo que yo tenga voy haciendo el entorno. Sí, se pueden mezclar y andan bien. Lucía dice, ¿se hielan las aromáticas? ¿Puedo cultivarlas en interior? Bueno, sí, hay aromáticas que sufren con el frío. Por eso por ahí es bueno ponerlas en algún lugar protegido. En el interior es difícil cultivarlas porque no sé si van a vivir, o sea, vivirán un tiempito, unos días, 15 días, pero al no tener luz, no tener sol, no tener ventilación, no le van a seguir sobreviviendo. Así que un tiempito sí, pero después ya hay que ponerlas afuera.
Después Mónica dice, ¿puedo cultivar lechugas en el interior de mi casa? Sí, más o menos lo mismo, o sea, puede cultivarlas, las va a tener, pero no sé cuánto tiempo le van a durar las lechugas adentro, porque necesitan estar afuera, necesitan sol, las plantas necesitan sol para crecer y para tener un buen proceso y ser una linda planta para después poderla consumir, ¿sí? Después dice Rosana, ¿qué época es mejor para plantar un limón y cuándo podar el limón? Bueno, la mejor época para plantar un limonero es cerca de primavera. Los cítricos en general sufren mucho con el frío, entonces se aconseja plantarlos cerca de primavera. Ahora, los limoneros, los cítricos en general no se podan, no se les hace poda, salvo que tenga una rama que se quebró o un problema así, pero en general los cítricos no se podan, ¿sí? Bueno, esas serían las preguntas, espero haber sido clara y espero que las hayan entendido, más o menos salir de las dudas que tenían. Bueno, vamos a ver ahora el tema del compostaje. El compostaje, yo les voy a enseñar la forma más fácil, por ahí lo que sea para ustedes más práctico. Siempre hay que ver lo que sea más práctico para cada uno. O sea, yo puedo decirles que hay muchas formas de hacer compost, pero les voy a mostrar la forma más fácil y para tener en algún lugar cerca de la cocina, que no tengamos olor, que no nos dé feo olor. Entonces yo les voy a mostrar, les voy a enseñar una compostera casera que es muy fácil para hacer, es práctica y ustedes después van a sacar sus conclusiones y van a ver qué es lo que les conviene hacer. Hay muchas formas de hacer compost, ¿sí? Tenemos el compost que se puede hacer en aboneras grandes, se puede hacer en el suelo, se puede hacer en pozos, se puede hacer en tachos, se puede hacer en distintas formas. Lo que sí en esta zona no es muy aconsejable el compost en pozo, porque es un lugar muy húmedo. Entonces, ¿qué pasa? A veces el compost en un pozo se llena de agua y no cumple la función, los microorganismos no cumplen su función en la descomposición del compost, entonces se pudre y al no cumplir la función que tienen que hacer los microorganismos para la descomposición, da feo olor, ¿sí? Ese es el problema que tenemos cuando tenemos exceso de humedad. Yo acá les voy a mostrar una compostera que es muy casera, muy fácil de hacer, muy práctica y que la podemos poner en un lugar en la cocina donde no nos dé olor, ¿sí? Eso es lo ideal. Esto es un bidón común y corriente. Yo acá abajo le hice agujeritos y le puse estas patitas de corcho, ¿sí? Tiene todos agujeros acá abajo, todos agujeros acá, todos, ¿sí? Y le hice esta boca. Le cortamos acá y acá le hice dos agujeritos. Si ustedes quieren le pueden poner un hilito para atarlo, para que esto esté tapado. Esto tiene que ir siempre sobre una bandejita, porque nosotros vamos a ir poniendo acá adentro todo lo que sacamos de la cocina, ¿sí? Todo lo que, hojas verdes, de lechuga, todo lo que sacamos. Si nosotros podemos, lo mejor es cortarlo lo más chiquito que se pueda. ¿Para qué? Para que la descomposición sea más rápida, sea más eficiente. Entonces, nosotros vamos a sacar todo lo que dejamos en la cocina, cáscara de papa, cáscara de naranja, cáscara de huevo, les diría que no, pero
todo lo demás sí lo podemos ir poniendo acá. Lo vamos a ir poniendo por capas. Fíjense que ahí yo ya empecé a poner, puse hierba, puse pasto seco, puse un poco de tierra. Se van haciendo por camadas. Pongo desecho, pasto, pongo cáscaras, pongo un poquito de tierra y voy llenando, ¿sí? Poniendo acá adentro. Acuérdense que tiene que estar en una bandeja, porque esto va a lixiviar, larga un juguito. Eso que va a ir largando, la descomposición de las hojas secas y lo verde, de los desechos verdes que vamos a ir poniendo, lo vamos a sacar y lo vamos a utilizar para regar otras plantas, principalmente plantas de interior, porque eso es todo nutrientes que van largando al irse descomponiendo los residuos verdes acá adentro. Entonces, al descomponerse, va alargando, va lixiviando, el lixiviado se llama, el juguito que va alargando. Y eso lo vamos a utilizar para regar otras plantas. ¿Cuánto tiempo puedo ir poniendo el compost acá? Lo ideal es, una vez que se llenó, un mes más o menos, lo tapamos y lo dejamos en algún lugar. Siempre lo dejamos cerrado para que no entre alguna mosquita o algo. Esto no tiene que dar olor, esto no da feo olor. ¿Por qué? Porque lo que ponemos acá son todas hojas o residuos verdes que no tienen feo olor. Entonces, lo dejamos más o menos, una vez que lo llenamos, lo dejamos en algún lugar. Puede ser en una maceta, si tenemos una maceta grande, lo ponemos en una maceta y lo dejamos. Acuérdense que esto tiene que tener humedad. Eso quiere decir que cada tanto lo tengo que regar, pero tampoco lo tengo que regar demasiado. Tiene que tener una humedad constante, ni mucho ni poco. O sea, yo le puedo meter la mano y ver que esto se está descomponiendo, pero que no tiene ni olor feo ni está podrido. Ahora, pasado más o menos 10 días, 15 días, si ustedes quieren le pueden poner lombrices. Si tienen lombrices, se le pueden poner lombrices acá adentro para que el proceso sea más rápido, ¿sí? Pero eso es si las tienen. Me refiero a la lombriz, la californiana, que es la chiquita, que se utiliza para hacer el lombricompuesto. Este es un tipo de compostera. Muy fácil, muy práctica y muy económica, ¿sí? Esta es una. Ahora, la otra que yo les quería mostrar, que es la otra forma que se puede hacer, es esto. Fíjense que yo acá hice con una botella común, con muchos agujeros, con tapa, con agujero en la tapa, le fui poniendo todos los desechos. Este ya está prácticamente ya listo el compost, y acá puse la compostera en la maceta y le puse semillas de cilantro. Creo que ya se las había mostrado en algún momento. Eso lo pueden hacer con cualquier maceta, una maceta que sostenga la compostera. El proceso es el mismo. Hacemos los agujeros en la maceta, siempre muchos agujeros, y vamos poniendo por capas. Capas de pasto, capas de cáscaras, desechos de la cocina. Vamos mezclando con tierra y la vamos llevando hasta
llenamos, la dejamos en la maceta, la regamos acá. Esto tiene que tener riego. El agua que excede me riega las semillitas que yo tengo acá al costado. Entonces no tiene que faltar agua. Esa es la otra forma casera y que es muy práctica y que se puede hacer, es fácil, económica y no da olor, ¿sí? Esto ya más o menos tiene 2 meses, creería que tiene 2 meses. Para que esté el compost en una tierra ya linda como para usar, lleva un tiempo dependiendo si es verano o si es invierno, otoño o invierno. Cuando hace más calor, la descomposición es más rápida, ¿sí? O sea que en verano puede ser 3 meses y en invierno el doble. Un compost ideal a punto para usar, que está en su máximo características en cuanto a su uso, lleva más o menos 6 meses. Ese es el periodo que tarda el compost para estar 100% en condiciones para usarlo. Cuando nosotros hacemos un compost en pilas altas, podemos ir amontonando y vamos poniendo y haciendo de la misma forma, vamos haciendo el compost. También tiene que tener humedad, no puede faltar la humedad en el compost. Tampoco puede tener exceso de agua, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que sí se pone en el compost y lo que no debemos poner, ¿sí? Lo que tenemos que poner son cáscaras de fruta, todos los restos de las verduras, ¿sí? De naranja, de manzana, de pera, todo lo que tengan de fruta va al compost. El té, el café, la yerba, también la podemos poner siempre y cuando no tenga azúcar, ¿sí? El pasto seco, el pasto verde, el papel del Rolisec también puede ir en el compost, ¿sí? Las hojas de los árboles, el despunte de las podas, todo eso lo hacemos compost, lo transformamos en tierra con características excelentes, con nutrientes excelentes que los podemos poner en maceta, en la huerta, los usamos para lo que nosotros vamos a trabajar. También podemos poner bosta de caballo, de gallina, de conejo, lo que tenemos, ¿sí? Tener en cuenta el tamaño y el lugar donde hacemos el compost, porque todo esto podemos poner bosta de vaca, de caballo y eso, pero si tenemos un lugar amplio en donde no tengamos el olor, no tengamos problemas con la descomposición de lo que estamos haciendo, ¿sí? Eso es tener en cuenta por el lugar. Ahora, lo que no debemos poner en el compost son vidrios, huesos, carne, grasa, plásticos, latas, pañales, el excremento de los perros o de los gatos, tampoco se puede poner, las pilas. Los perros están enloquecidos, no sé qué pasa en la calle, pero están enloquecidos. Discúlpenme, pero es algo que están enloquecidos, no sé qué les pasa. Bueno, volviendo al compost, no se pueden poner los pañales, el excremento de los perros, de los gatos, las pilas, los restos de comida que tengan aceite o que tengan azúcar. Nada de eso se puede poner en el compost porque es perjudicial, no nos sirve. Lo que sí nos sirve y que nos aporta muchos nutrientes y beneficios son las hojas de los árboles.
todas las hojas de los árboles, los despuntes, lo que hacemos de poda, el pasto que cortamos, las ramas que sacamos de algún árbol que se rompió, o de la huerta, los desechos que sacamos de las calabazas, ahora que ya se terminan de cosechar las calabazas, todo eso es beneficioso, pero los vidrios, todo ese tipo de cosas no van al compost. Mezclarlo, la aireación, ¿qué pasa? ¿Por qué a veces hay compost que dan mucho olor o que la gente dice no puedo hacerlo porque tengo ratas o aparecen insectos que nos molestan? Es muchas veces porque no está bien aireado, a lo mejor le falta agua, si tiene hormigas puede ser falta de humedad, o al revés, puede haber exceso de agua. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es airearlo, darlo vuelta, agregarle más seco si está muy húmedo, o si está muy seco, lo tenemos que regar. Esas son las funciones para que tengamos un buen compost. Hay distintos tipos de abonera, ahí están las pilas, están los pozos, están las montañitas que hacemos. Eso depende, ya les digo, del lugar que tenemos, de lo que disponemos, del tiempo que tenemos para dedicarle a hacer el trabajo, el cuidado, porque recuerden, esto tiene... es lindo todo, pero tenemos que dedicarle algún tiempo, porque si no, todo el trabajo que podemos hacer durante mucho tiempo se nos puede perder si no lo regamos o no lo damos vuelta o no lo cuidamos, ¿sí? Es importante el seguimiento. También podemos hacer el compost en un tacho de 200 litros, por ejemplo. Es muy bueno si tenemos un espacio amplio que no tenga tapa y tampoco fondo. Se pone el tacho sobre unos ladrillos para que tenga aireación desde el fondo. Se le puede poner un tipo alambre, un enrejado de alambre, y ahí se va acumulando todos los desperdicios que tenemos. La parte de arriba se le puede poner una tapa de madera, algo para que no entre el agua si llueve, para evitar que se meta algún roedor o alguna cosa, y cuidarlo, irlo dando vuelta. La aireación es importante para que los microorganismos trabajen de forma eficiente, se reproduzcan, podamos tener lombrices, para que trabajen en la descomposición. Ustedes recuerden que el compost tiene que tener una etapa en la cual la temperatura, en la descomposición de los productos que ponemos, levanta temperatura, y a veces una temperatura alta, que puede llegar a 70 grados si es verano. Entonces eso hace que el compost sea de calidad, porque ya viene de una manera desinfectado, con la misma temperatura que levanta la descomposición de lo que hacen los microorganismos que tenemos. Entonces a veces a esa temperatura no hay lombrices, porque no aguantan tanta temperatura. Por eso en estas botellitas, cuando ponemos a descomponer, esperamos unos 10-15 días que pase el proceso de descomposición, y después le podemos poner las lombrices para que ellas no sufran y no se mueran. Eso sería más o menos en cuanto al compost. Los problemas, ya dijimos, puede ser la humedad, puede ser el frío. En esta época recuerden que todos los procesos son más lentos porque entramos en la etapa ya que no tenemos tanto calor. Proteger las macetas, proteger las plantas que sufren con el frío, las últimas limpiezas, los últimos removidos de suelo, cambiar la tierra de las macetas. Ya estamos, este mes es ya los últimos días de ese tipo de trabajo.
es tener cuidado con el agua, con los excesos de agua. No podemos tener ni mucha ni poca agua. Lo ideal es encontrar el equilibrio, ¿sí? Que no tengamos exceso, pero que tampoco nos falte. Bueno, esas son las recomendaciones. Recuerden que siempre el compost, un buen compost tiene que tener lindo olor, que yo lo toque, sea suave, se desgrane, está listo cuando ya no se distingue nada en la tierra. Se transforma todo en tierra negra, linda, de buen tacto. Yo la toco y es suave y tiene un olor lindo. El compost no tiene olor a podrido, no debe tener ese olor, porque si pasa eso es porque algo estamos haciendo mal, ¿sí? Bueno, les mando un cariño grande, gracias por estar y nos estaremos viendo el próximo jueves, ¿sí? Muchas gracias. Chaucito, déjenme sus preguntas y la próxima clase les contesto. Nos estamos viendo. Chaucito.